Hoy vamos a hablar una vez más acerca de las letras rojas y quiero compartirles este pasaje en Juan 14, versículo 16. Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús dice: yo soy el camino. Y la mayoría de nosotros ya sabemos y hemos escuchado esta palabra y reconocemos que Jesús es el camino, que no hay otro camino para ir al Padre y que necesitamos a Jesús para poder conocer a Dios. Ahora, hoy quiero hablarles no nada más de que Jesús es el camino, sino de que Jesús mismo nos enseña a andar en ese camino. Jesús mismo nos enseña a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, cómo debemos caminar el camino. O sea, cómo debemos vivir la vida cristiana. Hoy vamos a compartir acerca de las letras rojas y el título que quiero compartir con ustedes durante esta semana y la próxima semana va a ser devoción correcta. ¿Cómo es que a través de lo que Jesús nos enseña en su palabra encontramos cómo debe de ser nuestra espiritualidad, nuestra devoción correcta? ¿Cómo debe de ser nuestra vida devocional delante de Dios correctamente? Porque sí es cierto, Jesús es el camino, pero Él nos enseña cómo caminar el camino. O sea, Jesús no era no fue un maestro que nada más dijo: yo soy el camino y ya. Sino que Él dijo: yo soy el camino, ahora escuchen mis palabras, obedezcan mis mandamientos, porque en ellos tendrán vida. Y nos enseñó a través de sus palabras, a través de los evangelios, a través de las letras rojas, cómo vivir una vida de devoción correcta. Vamos a estar viendo un pasaje entre esta semana y la próxima semana que nos habla acerca de la oración, el perdón y el ayuno. Jesús habla acerca de cómo es que debemos orar, cómo debemos perdonar y cómo debemos ayunar. Y estas tres cosas forman parte del núcleo de nuestra devoción. Nuestra devoción, entendiendo que es nuestra adoración a Dios, nuestra vida espiritual, nuestra conexión con Dios, tiene que ver con eso, con orar, tiene que ver con ayunar, pero tiene que ver también con perdonar. Y vamos a estar hablando acerca de estas cosas. Hoy vamos a hablar de la oración y próxima semana vamos a hablar acerca del ayuno y del perdón. Y qué es lo que Jesús nos enseña, qué es lo que las letras rojas nos dicen acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca del perdón. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la oración. Y más que nada empezamos hablando acerca de la motivación de la oración. Jesús quiere que nosotros tengamos motivaciones correctas. Quiere que tengamos la motivación correcta detrás de nuestra oración. Quiere que nosotros oremos, sí, pero quiere que oremos con motivaciones correctas. Quiere que oremos correctamente. Entonces vamos a hablar de la motivación correcta y luego vamos a hablar de cómo orar. Antes de entrar en el pasaje que quiero compartir con ustedes, déjenme les hablo un poquito acerca de las motivaciones y por qué las motivaciones son importantes cuando hablamos de nuestra relación con Dios, cuando hablamos de nuestra devoción. Una y otra vez vemos en la Biblia a Jesús hablando en los evangelios. Si tú lees detenidamente los evangelios, si tú estás leyendo la palabra del Señor, estás leyendo los evangelios y quieres ver lo que Jesús dice, una y otra vez podemos ver que a Jesús le importaban las motivaciones. Jesús enseñaba que tener motivaciones correctas y un corazón correcto era importante. Era aún más importante que las cosas que hacemos. Las motivaciones de lo que hacemos revelan nuestra pureza de nuestra devoción, revelan la pureza de nuestra devoción. Las motivaciones, el por qué hacemos las cosas que hacemos revela la pureza de nuestra devoción y queremos tener una devoción pura, una devoción correcta. O sea, queremos, en pocas palabras, adorar a Dios como Dios quiere que lo adoremos. Queremos acercarnos a Dios como Él quiere que nos acerquemos a Él. En los pasajes más conocidos de Jesús y de lo que Jesús dice acerca de la oración, Jesús le dice a la mujer samaritana: vendrá el tiempo en el que adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre está buscando.
O sea, no está buscando cualquier adorador, está buscando a alguien que lo adore conforme a lo que Él busca, en espíritu y en verdad, con motivaciones correctas. Entonces nuestras motivaciones son muy importantes cuando buscamos a Dios, cuando adoramos, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando perdonamos incluso. Nuestra motivación es muy importante. Aunque los hombres no ven las motivaciones, Dios sí las ve. Los hombres no podemos ver la motivación detrás de lo que las personas hacen, pero Dios sí ve el corazón y ve nuestras motivaciones. Podríamos decir que en una devoción correcta las motivaciones y las intenciones son más importantes que las acciones y los hechos. En la vida espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos, en la relación que Dios quiere que tengamos con Él, viendo lo que Jesús enseña, nos damos cuenta que las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón son más importantes aún que las cosas que hacemos. En la religión es lo contrario. En todas las religiones en el mundo es al revés. Lo importante es lo que haces, porque están basadas en las obras, están basadas en tu propia justicia, están basadas en tu capacidad de poder hacer las cosas bien, sin importar las motivaciones que hayan. Pero en nuestra relación con Dios, en nuestra devoción con el Padre, Jesús nos enseña que nuestra motivación es muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos delante de Dios. Tú y yo como cristianos vivimos delante de Dios y no delante de los hombres. Por eso es que nuestras motivaciones son importantes. O sea, tú y yo tenemos que entender que nuestra devoción, si queremos vivir una devoción correcta, la tenemos que vivir delante de Dios y no delante de los hombres. Tenemos que ser los mismos donde quiera que somos, porque al fin y al cabo nuestra relación con Dios es una relación perpetua, que sucede cuando estás en la casa, sucede cuando estás aquí en la iglesia, sucede cuando estás en la escuela, en el trabajo, sucede cuando estás en donde quiera. Por eso es que nosotros tenemos que ser capaces de vivir una devoción correcta en la que vivimos delante de Dios y no delante de las personas. La gran piedra de tropiezo para muchas personas que no se acercan o que se han alejado de Dios o de la palabra o de la iglesia es precisamente eso. Personas que viven una cosa en la iglesia y son totalmente otros afuera. Que su devoción a Dios en la iglesia es de aparentar algo, pero fuera de la iglesia es totalmente otra cosa. Entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta de que Jesús nos enseña que nuestra motivación es importante. Porque los hombres miran lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Dios mira nuestro corazón. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, y encontramos este pasaje que vamos a estar viendo donde Jesús habla acerca de la oración con sus discípulos. Sus discípulos le preguntan cómo debemos de orar, y de hecho en el otro versículo, en otro pasaje, en otro de los evangelios, el trasfondo es que le dicen: enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. O sea que un maestro enseñaba a orar. Jesús quiere que aprendamos a orar. Pero a veces nosotros pensamos que la oración debe ser simplemente cualquier cosa que se nos ocurre. Pero vemos a Jesús intencionalmente enseñando a sus discípulos a orar. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender a orar también. Y los primeros versículos del 5 al 8 encontramos las motivaciones detrás de la oración. ¿Cuál debe de ser la motivación de nuestra oración? Leamos lo que dice las letras rojas. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. O sea, en pocas palabras, dice Jesús, su oración no es escuchada. Su recompensa es que los vean, pero el Padre no los escucha, es lo que está diciendo Jesús. Pero tú, les dice Jesús, pero ustedes, hablándole a sus discípulos, pero ustedes cuando oren, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te
recompensará. Cuando ores, o sea, no dice si es que llegas a orar en algún momento. Jesús le dice, cuando ores, o sea, asumiendo ustedes van a orar constantemente. Su vida va a ser una vida de oración. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No sean como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Jesús les empieza a decir a sus discípulos, cuando les va a enseñar cómo orar, ahorita vamos a entrar al cómo debemos de orar, pero antes de decirles Jesús cómo orar, primero Jesús les dice cómo no orar. O sea, primero Jesús les dice, esto es lo que no deben hacer, porque es lo que han estado aprendiendo durante mucho tiempo, es lo que enseñaban los fariseos, es lo que les enseñaban las religiones, es lo que hacían en su tiempo, orar interminablemente, repetir ciertas cosas y ser unos hipócritas. Y Jesús les dice, les voy a enseñar que las motivaciones son importantes. Implícito en lo que Jesús les está diciendo es, lo que está en su corazón es más importante que lo que hacen. Por eso ustedes tienen que ser diferentes a lo que les están enseñando, a lo que están viendo que los demás hacen. De hecho, en una parte Jesús les dice, aléjense de la levadura de los fariseos, o sea, diciéndoles, aléjense de sus enseñanzas, porque dicen pero no hacen. Porque quieren aparentar solamente. Y Jesús empieza diciendo, y vemos ciertas cosas acerca de la motivación de la oración en este pasaje. Podemos encontrar el lado equivocado y el lado correcto en estas cosas. Tres cosas equivocadas encontramos aquí. Primero que nada, la hipocresía. Encontramos que Jesús les dice, no sean como los hipócritas. Y es precisamente lo que les estaba diciendo ahorita. Cuando haces algo en un lugar, pero en otro lugar haces otra cosa diferente. Cuando haces algo por un lado y luego hablas cosas diferentes. Cuando dices algo, pero haces lo opuesto. Cuando tienes dos caras para acabar pronto, ¿no? Cuando conocemos a alguien y vemos a alguien que dice una cosa, pero es otra. Que puede orar muy bonito, pero su vida no respalda las cosas que ora. Cuando vive una cosa muy diferente a aquello que habla. Y los fariseos eran precisamente así. Hablaban bien bonito, oraban bien bonito, se oían muy suave, pero su corazón estaba lejos de Dios. Sus motivaciones eran incorrectas. Su motivación era, y Jesús lo dice tan clarito, o sea, Jesús no les pone así, no trata de suavizarlo, tan clarito Jesús los dice. Se la pasan queriendo que los escuchen, dice Jesús. Su motivación es que los escuchen. Su motivación es que digan, qué espiritual es. Su motivación es que digan, qué gran relación tiene con Dios. Entonces encuentras la hipocresía, encuentras el deseo de reconocimiento. Cuando hay un deseo de reconocimiento detrás de nuestra adoración, lo que estamos haciendo es minar, socavar nuestra relación con Dios. Cuando queremos un reconocimiento de las personas. Por eso es que es importante cuando hablamos de nuestra devoción analizar cuál es el motivo de mi corazón para crecer espiritualmente en una verdadera devoción, en un crecimiento espiritual verdadero. Jesús les dice, no sean como los hipócritas que les encanta orar en público. Ahora, ¿hay algo de mal orar en público? No. Porque después miramos en el libro de Hechos y en toda la escritura a la iglesia orando en público, a los discípulos orando en público. No tiene de malo orar, no tiene nada de malo cuando oras en público con la motivación correcta de honrar a Dios. Pero cuando la motivación es encontrar el favor de los hombres, cuando es encontrar la alabanza de los hombres, entonces ya tenemos nuestra propia recompensa, dice Jesús. Tus oraciones no sirven. Tus oraciones ni siquiera están llegando al Padre. O sea, tu recompensa es que te oigan. Here you go, como dicen en inglés. Ya te oyeron. Ahí está. Ya te escucharon. Eso es lo que querías. Ya lo tienes. Pero nuestra devoción tiene que ser encaminada no
a orar más. Nuestra devoción es encaminada a conocer más a Dios. Y lo hacemos a través de la oración. Lo hacemos a través del ayuno, lo hacemos a través del perdón. Pero estas cosas no son en sí el final de nuestra devoción. Y los fariseos era lo que hacían. Habían hecho de la oración un fin. Bonitas oraciones, en público de preferencia. O sea, si voy a orar, que sea donde me escuchen. Si voy a orar, que sea donde alguien sepa que yo estoy orando. Si voy a ayunar, que sea que alguien lo sepa. Y Jesús les dice, no sean como ellos. Les digo, no, ya tienen su recompensa, pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. Y más que hablar de un lugar físico, hablaba de una condición del corazón en el que estás buscando una intimidad con Dios personal. Pero luego también Jesús les dice, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Y lo que Jesús les está diciendo es, las motivaciones incorrectas llevan a las personas a crear repeticiones y, para nosotros entenderlo mejor, fórmulas espirituales. Y decir, es que esta oración, cuando la he articulado de esta forma y la he hablado así, funciona, ¿no? Es que yo ya tengo una forma en la que repito ciertas cosas y esta es una fórmula para obtener lo que quiero. Y lo Jesús les dice, ellos creen que por repetir cosas una y otra vez serán escuchados. Y nos suena tan familiar todavía porque hasta ahorita sigue habiendo el mismo patrón en las religiones. Y se cuela a veces también en la iglesia del Señor para llevarnos a una metodología que no nos lleva a conocer a Dios. Que suena bien, que agrada a los oídos, que se ve como que es la gran cosa y que parece que está bien articulado, pero no llega al lugar donde debe llegar, que es la presencia de Dios. Jesús les dice, cuídense de la hipocresía, cuídense del deseo de reconocimientos y cuídense de hacer fórmulas o repeticiones y creer que por cierta fórmula vamos a encontrar el favor de Dios. ¿Alguno de ustedes ha recibido en su correo electrónico o en su página o en su perfil de internet, en el Facebook o donde sea, una de estas cadenitas que dice, si la devuelves te llegará un montón de dinero, ¿no? Y tú dices, ¿cuántos la han enviado? Es la pregunta. No, ¿qué tal que sí? Dices, a lo mejor y sí, y la envías. Fórmulas del hombre queriendo acercarse a Dios. Fórmulas del hombre diciendo, mira, si repito esto una y otra vez, lograré algo. O sea, hay que repetirlo. Y es lo que hacían los fariseos. Y Jesús, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, lo primero que hace, antes de enseñarles a orar correctamente, les dice, lo que no deben de hacer es esto. Lo primero es, saca de ti toda esa mala enseñanza que te han dado, de creer que vas a ser escuchado si haces una repetición. Cuida tu corazón de que no haya el anhelo de reconocimiento de las personas. Y esto es algo que tú y yo tenemos que estar cuidando siempre. Cuando buscamos a Dios, ¿qué hay detrás de mi motivación? ¿Qué hay en mi corazón para yo orar de esta forma? ¿Qué hay en mi corazón cuando me acerco a Dios? Tenemos que buscar a Dios por lo que Él es. Por el contrario, Jesús dice, lo que sí debemos hacer es orar a solas, o sea, cuidando tu corazón. No significa que tienes que estar metido en un closet. Ahora, si puedes hacer eso, hazlo. Pero habla del corazón, habla de la actitud de tu corazón, en donde cuidas tu corazón para que tu corazón sea puro delante de Dios. Y la segunda cosa que Jesús dice es que oremos confiados en nuestro Padre. Dice, no sean como ellos, el versículo 8, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes que lo pidas. Y lo que está diciendo Jesús es, no confíes en tu oración. Escuchen esto, porque a veces estamos equivocados. Jesús lo que está diciendo es, no confíes en tu oración. No confíes en tu repetición. Confía en quien es el objeto de tu oración.
O sea, nosotros no podemos hacer de la oración un Dios. La oración es nada más que el medio, como nos comunicamos con Dios. Pero Dios es nuestro Padre, es el que conoce nuestras cosas. Como cuando hablamos en la situación de las parejas, de los esposos. La comunicación es un medio para tener una mejor relación. La comunicación no es lo más importante es la persona. Nos comunicamos para poder crecer en esa relación. O sea, imagínate que Reina se queje de mí porque no me comunico con ella. Yo llego y me siento y en el afán de comunicarme con ella, traigo un libro de matemáticas avanzadas y le digo, siéntate ahí, amor, y te lo voy a leer. Estoy comunicándole algo, ¿no? Y estoy hablando cosas que a ella no le importan para nada, cosas que a ella no le significan nada. Y es lo mismo en la oración. A veces llenamos un espacio para tener una devoción que tenga cierto grado de oración en ella, pero no estamos conociendo realmente a quién es el objeto de nuestra oración. Y Jesús les dice, cuiden sus motivaciones. Cuiden sus motivaciones. Después de esto Jesús les enseña cómo orar. Y voy a ir muy rápido en esto porque está muy grande y es el Padre Nuestro. Hace más de un año compartí con ustedes una serie de 2 semanas y dividimos el Padre Nuestro en 2 cosas. Hoy lo voy a hacer en 20 minutos que me quedan. Así es que agárrese los cinturones y vamos a ir rápido, pero luego lo vamos a analizar de nuevo en los grupos y usted analícelo de nuevo, porque en el Padre Nuestro Jesús les dice cómo deben orar. Después de decirles Jesús acerca de las motivaciones para su oración, de librarse de los malos motivos, entonces Jesús les dice, ahora ustedes deben orar así. ¿Cómo debemos orar? Encontramos al Padre Nuestro y el Padre Nuestro es una guía, escuchen eso, es una guía. No es la oración que debemos repetir cada día una y otra vez, porque luego llega a ser lo mismo que Jesús está diciendo, ¿no? Van a repetición. Pero sí es una guía que nos enseña cómo nosotros debemos orar y cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Y encontramos en el Padre Nuestro esta guía que nos puede ayudar a nosotros darle vida a nuestra oración y que nuestra oración sea parte de una devoción correcta, conforme a las palabras de Jesús, porque Jesús es quien enseñó esto. Vamos a leer los versículos siguientes en Mateo 6, versículo 9 al 13. Les dice Jesús, ora de la siguiente manera. Lo voy a leer todo y luego lo vamos a quebrar en pedazos. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y en esta versión de la Nueva Traducción Viviente no está la segunda parte de este versículo, que está en la Reina Valera, donde dice, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos, para siempre, amén. Pero ahorita les voy a explicar por qué no está ahí. Empezamos y vemos lo que dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús les dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Y lo primero que Jesús les dice es que ustedes tienen que entender que en esta relación, ¿quiénes son ustedes y quién es Dios? En esta relación y en esta oración que ustedes van a tener continuamente, deben entender quién es Él a quien le están orando. Y lo primero que Jesús dice es, Él es su Padre. Él es su Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Empieza Jesús diciendo, Él es nuestro Padre. La palabra Padre aparece 245 veces en el Nuevo Testamento. Fue la palabra favorita de Jesús para referirse a Dios. La mencionó 14 veces en el Sermón del Monte y también utilizó este nombre para comenzar a orar en Mateo 5 al 7. Jesús cada vez que empezaba a orar decía Padre. Y este fue un término que vino a revolucionar la forma en la que el hombre se relaciona con Dios. Porque hasta Jesús solamente conocían a Padre como el Adonai, como el Shaddai, como el Todopoderoso, pero no como el Padre que está ahí, que nos ama, que nos escucha, que se interesa por nosotros.
En primera de Juan 3, versículo 1, vemos esto. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no lo reconoce que somos los hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes deben de orar así: Padre nuestro, porque Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, nosotros necesariamente somos sus hijos. Y Jesús afirma que como hijos nos podemos acercar como a un Padre, como al Padre que tenemos en esta tierra, o que quisiéramos haber tenido en esta tierra. Jesús dice: acérquense así, Padre nuestro. No como Él resuelve problemas, sino como el Padre nuestro. No como el que nos puede financiar para sacarnos de un problema, pero como Padre, como el Padre nuestro al que nos podemos acercar y que anhela tener una comunión con sus hijos. Jesús les dice, tienen que entender, si quieren tener oración, una oración efectiva, tienen que entender a quién están orando. Y a quien están orando es su Padre. A quien le están orando no es un Dios lejano, apartado, creado por los hombres. Es su Padre que está dispuesto a escucharlos. ¿Quién más interesado en suplir las necesidades de un hijo que su padre? Aquellos que somos padres y que tenemos un poquito del corazón de Dios en nosotros, porque ni siquiera nos podemos comparar con el amor del Padre. Pero nos damos cuenta que daríamos todo por nuestros hijos. Y Jesús dice, empiecen así. Empiecen diciéndole, Padre, Padre nuestro. Ustedes oren así. Y qué tremendo es que Jesús no es como que les dice, oren a mi Padre. Jesús les dice, es su Padre también. O sea, no es nada más mi Padre, es su Padre, porque ustedes creen en mí y les ha dado el poder de ser llamados sus hijos. Padre nuestro, tenemos que llegar con la motivación correcta, la motivación de un hijo, sabiendo que es nuestro Padre y que nos quiere contestar. La segunda cosa que vemos ahí, Jesús les dice, tienen que entender que Él está en los cielos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando tú y yo nos acercamos en oración a Dios, tenemos que darnos cuenta que no nada más es nuestro Padre y nos ama y nos quiere dar lo que necesitamos, pero que este Padre está en el cielo. O sea, está por encima de nosotros. Y lo que Jesús les está diciendo, ustedes tienen que reconocer el honor del Padre, el honor de aquel delante del cual están orando, a quien le están pidiendo, con quien se están acercando, que está en los cielos. O sea, no es una figurita, ni es un diosito. No, ora Diosito por mí. Les han preguntado, les han dicho, no, es que mi Diosito. ¿Cuál Diosito? Estamos hablando del Dios que creó los cielos y la tierra, que está sobre todas las cosas, que hizo todo, que sostiene la tierra. Y nos dice, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, que tienes el poder, que tienes toda la autoridad. Jesús nos enseña que nuestro Padre está por encima de nosotros, que nosotros debemos darle la honra de vida. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra que Jesús, al salir del agua, vino el Espíritu en forma de paloma y una voz del cielo. Una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Tú y yo tenemos que darnos cuenta de eso cuando nos acercamos a Dios. Él está por encima de todo. O sea, Él no es igual a mí. ¿Escucharon esa canción? No es como yo. O sea, Jesús se hizo semejante a los hombres, tomó forma de siervo. Pero el Dios Padre que creó los cielos y la tierra no es como yo. Él está sentado en la majestad, en las alturas, y tú y yo nos acercamos con humildad sabiendo, si eres mi Padre y me puedo acercar confiado, pero estás en los cielos y tienes toda la autoridad y haces todo lo que quieres cuando lo quieres. Y tú y yo tenemos que acercarnos a nuestro Padre de esa forma y darnos cuenta que Él está en los cielos y que debemos de darle honra como Padre. Algunos de nosotros hemos batallado en honrar a Dios precisamente porque no aprendimos a honrar a nuestros padres.
No aprendimos porque a lo mejor nuestros padres no nos amaban o no estuvieron, o por cualquier cosa, pero no supimos honrar a nuestros padres. Y luego cuando nos convertimos y conocemos al Señor, batallamos en darle el honor de padre, porque no hemos honrado a la figura de padre aquí en nuestra tierra. Pero tenemos que presentarnos a Dios, delante de Dios, y darnos cuenta que cada vez que oramos estamos orando al Dios que es nuestro Padre, pero que es honroso sobre todas las cosas. Y entonces nuestra actitud cambia. Si entramos con toda la confianza que Dios nos está dando como Padre, pero a la vez entramos sabiendo que Él está sobre todas las cosas, que Él tiene el poder sobre todas las cosas, que no hay nadie como Él. Estábamos hablando acerca en una plática acerca el libro de Job, y cómo después de que Dios le contesta a Job de quién Él es, y le empieza a hablar a Dios. Y si lo ven en los últimos capítulos de Job, Dios le dice: a ver, te voy a hablar y tú me vas a contestar, a ver si es cierto, Job, que sabes muchas cosas, a ver si eres tan espiritual, a ver si es que eres tan bueno. Y le empieza a preguntar todas estas cosas que deja a Job sin palabras, y nos deja a nosotros sin palabras, porque al Dios al que nos acercamos no es como nosotros. Está sobre todas las cosas, está en el cielo. Y sigue Jesús diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, que siempre sea santo tu nombre. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que Jesús nos enseñaba que tenemos que santificar a Dios porque Él es santo. O sea, el Dios al que nos acercamos, aunque es nuestro Padre y esté en el cielo y tiene una relación con nosotros y nos ama y se entregó por nosotros, la Biblia dice que es santo, santo, santo. Y lo que significa es que es apartado, apartado y otra vez apartado, triplemente apartado de todo pecado, que no hay contaminación en Él, que es santo, y que la única forma en la que tú y yo nos podemos acercar a Él es en santidad. La única forma. Ahora nos acercamos en la santidad de Jesús, y esa santidad nos da el poder para nosotros caminar en santidad. Esa santidad nos da el poder para nosotros vivir en santidad. Pero no te estás acercando a cualquiera. Mira en el Antiguo Testamento los encuentros de los hombres con Dios, y te vas a dar cuenta que los hombres se tapaban los ojos, o se tiraban al suelo, o pensaban que se iban a morir. Y decían, Jacob dice: miré a Dios y estoy vivo. Dice, o sea, ¿qué onda, no? Porque mirar a Dios no era cualquier cosa, porque estamos hablando de un Dios santo. Y Jesús nos recuerda eso al orar, y nos dice: ustedes santifiquen a Dios, dense cuenta que han sido llamados para ser santos, porque el Dios al que sirven, su Padre, es santo. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. La voluntad de Dios es que fuéramos santos, porque no hay forma de que pecado habite en medio de su presencia. No hay forma. No hay. Tú y yo tenemos que entender eso cuando nos acercamos a Dios, y esto nos va a ayudar a que cada vez que oramos entendamos y escudriñemos nuestro corazón y miremos y digamos, como dijo el salmista: Señor, ¿acaso hay en mí algo de maldad? Límpiame para que sea limpio, porque tú eres santo. Jesús continúa diciendo: que tu reino venga pronto. Que tu reino venga pronto, porque el reino de Dios se necesita manifestar en medio de nosotros, y ya se ha manifestado. Jesús les está diciendo: oren para que el reino de Dios se manifieste. Pero en otra ocasión Jesús está con sus discípulos, y los discípulos le preguntan: ¿cuándo es que el reino de Dios se va a manifestar? Y Jesús les responde con estas palabras. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, porque el reino de Dios será Jesús mismo. Y Jesús lo que ora, dice: para que yo sea manifestado. Oren delante del Padre para que el reino se manifieste. O sea, que yo me manifieste en medio de ustedes, que yo me manifieste cada vez que se juntan, que yo me manifieste en cada vez que oren. Porque si oramos y no se manifiesta Jesús, no hay sentido en la oración. No hay sentido en nuestra oración.
Estamos hablándole a las piedras. Nuestra oración tiene que tener el final de que Jesús sea manifestado, que sea glorificado. Jesús les dice: oren para que el reino venga. Oren para que el reino de mi Padre venga pronto. Y yo soy el reino, les dice Jesús después. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Jesús les dice: lo que ustedes necesitan aprender a orar es orar por la voluntad del Padre para que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. No hay tal cosa en el cielo como falta de hacer la voluntad de Dios. No hay desobediencia en el cielo. La única vez que hubo desobediencia en el cielo, Dios le dio una patada a Satanás y lo echó fuera. No hay desobediencia en el cielo. Y Jesús dice: oren para que así como todos obedecen a mi Padre en el cielo, aquí en la tierra se manifieste lo mismo. Que se haga su voluntad. ¿Y quién son los primeros que tenemos que hacer su voluntad? Somos nosotros. Jesús les dice: oren para que se haga la voluntad de mi Padre como se hace en los cielos. Oren para que se manifieste el reino de Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios. El centro de atención del cielo es Dios mismo, la gloria de Jesús. Por eso es que debemos orar que se manifieste su gloria, su voluntad. La voluntad de Dios es que todos los pueblos lo adoren. Oren para que eso suceda. Oren, busquen a Dios y pidan que se manifieste el reino de Dios. Y luego sigue diciendo: el Padre Nuestro se compone de dos partes. La primera parte hasta aquí tiene que ver con Dios. Tiene que ver con quién Él es. Tiene que ver con que empezamos adorándolo a Él. Y la segunda parte tiene que ver con nosotros. Porque toda relación se compone de dos partes. O sea, Dios no quiere que todo sea solamente para arriba. Él quiere hablarnos también. Quiere suplir nuestra necesidad. Quiere que vivamos en su voluntad. Y Jesús luego empieza y dice, continúa diciendo: también oren que se haga la voluntad de Dios. También oren que Dios les dé lo que necesitan. Danos hoy el alimento que necesitamos. Desgraciadamente, la gran mayoría de nosotros oramos 95% de nuestra oración: danos el alimento que necesitamos, y 5% todo lo demás. Pero esto era solamente una parte, y es una parte válida. Dios quiere que nosotros pidamos. Dios quiere que nosotros recibamos el alimento necesario. Dios quiere que cada día tú le pidas. Y no tiene problema. Así como nosotros como padres no tenemos problema que nuestros hijos nos pidan. Dios no tiene problema en que nosotros le pidamos y digamos: necesito un mejor trabajo, necesito que suplan mis necesidades. Pero a la misma forma en la que nosotros tenemos a nuestros hijos y no queremos que todo lo que hacen cuando vienen a nosotros es pedirnos, el Padre tampoco quiere eso. Y Jesús dice: pidan. Pero no era todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Pero sí les dice: pídanle. Cuando tengan necesidad, pídanle. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y lo que me gusta que Jesús enfatizó: hoy. Jesús no dice pídanle para mañana. Jesús dice pídanle hoy. Y Él les puede dar lo que necesitan hoy. Hoy. Y nuestro Padre no es de los que dicen: ay, lueguito, ¿no? Yo tenía un tío. Ay, mi tío. Quién sabe si me va a escuchar. Que el Señor lo bendiga. Siempre que iba a mi casa, yo le pedía dinero. Pero nunca me dio. Siempre iba, y cuando llegaba, yo le decía, no me acuerdo cuánto le pedía en ese entonces, pues se me dice que eran todavía 1,000 pesos. Todavía no le quitaban los ceros al peso. Y le pedía 1,000 pesos y luego me decía: ¿por qué quieres tanto? Pues bueno, pues dame entonces 500 pesos. ¿Por qué quieres tan poquito? Y así me tenía. Y nunca me dio nada. No, nunca me dio, de veras, nunca me dio. Y me daba un coraje que me dijera así, ahí me tenía, y nunca me daba. Esa era su estrategia, ¿no? Miren, Dios no es así. A veces nosotros creemos que nuestro Dios es así, ¿no? Si pides bien te doy, si no pides bien no te doy. ¿Por qué quieres tanto? ¿Por qué quieres tan poquito? Te lo daré después, dentro de un año, cuando te portes mejor. No, Dios no es así. Las cosas que necesitamos nos las quiere dar hoy. Las cosas que necesitamos y que son conforme a su voluntad nos las quiere dar hoy.
Porque Él es un Padre bueno. Es un Padre que mira y que sabe lo que necesitamos, que te quiere dar tu pan de cada día. O sea, Él no quiere, aguántate 2, 3 días y luego te doy. No, Él te quiere dar el pan de cada día. El problema es que nosotros queremos el pan de todo un año hoy. Y Jesús dice, pidan el pan de cada día. Porque el principio era, tienes que confiar en el Padre. O sea, Él te puede dar el pan de un año. Fue lo que pasó con los israelitas. Los israelitas dijeron, le estaban dando el maná de cada día, segurito, todos los días. Pero luego un día dijeron, no, pero ¿por qué? Queremos otra cosa. Y Dios les dice, sí, pues atáquense. Y les da tórtolas para que comieran. Y dice que murieron un montón de indigestión. Porque no confiaban en que Dios les podía dar todos los días lo que necesitaban, todos los días. Y a veces nosotros decimos así, dame Señor lo que necesito dentro de un año, pero dámelo ahorita, porque no confío que dentro de un año tú vas a lo mejor todavía estar vivo. Nuestro Dios no se morirá ni pasará. Nuestro Dios es el mismo hoy, mañana, por siempre y estará ahí. Jesús dice, oren y pidan el alimento de cada día. Está bien, pidan el alimento de cada día y confíen que se los va a dar, porque su Padre es bueno, porque si cuida de los pájaros y si cuida de los lirios y si cuida de los animales, ¿cuánto más no cuidará de ustedes? Dice Jesús. Jesús continúa diciendo y luego entra en el Padre nuestro y dice, y perdónanos nuestros pecados, así como perdonamos a los que pecan contra nosotros. No voy a hablar de esto hoy porque vamos a hablar de eso la próxima semana. Jesús luego comienza y vuelve a hablar más de eso. Es como que les dice, oren de esto, y luego después dice, tengo que hablar más de esto, y luego les habla del perdón. Pero Jesús condiciona, nomás les voy a decir esto, condiciona nuestro perdón a que nosotros perdonemos a otros. Condiciona nuestro perdón a que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Y luego continúa diciendo, no permitas que cedamos a la tentación. No permitas que cedamos a la tentación, porque Dios no quiere que caigamos en la tentación. Y tampoco nos mete en la tentación. Hay otra versión que dice, no nos metas en la tentación. Y hay un debate que eterno ahí, ¿no? De por qué, cuál es la traducción correcta. ¿Cómo es que Dios nos mete en tentación si la Biblia dice en Santiago que Dios no nos mete en tentación y que Dios no nos tienta? La realidad es que Dios no quiere que caigamos en la tentación y quiere que oremos y que nuestra vigilancia con el pecado no sea una vigilancia en la que estamos diciendo, bueno Señor, ya pequé, ahora sácame de ahí, sino que sea una vigilancia en la que yo no quiero llegar ahí en primer lugar. Yo no quiero llegar a pecar. No me permitas caer en la tentación. En Santiago capítulo 1 del versículo 13 al 15, nomás se los dejo ahí, nos explica que Dios no tienta a nadie, que no pensemos que Él nos mete en la tentación. Él nos quiere librar de la tentación y quiere que nosotros oremos y busquemos que Él nos libre de la tentación. Continúa Jesús diciendo, sino rescátanos del maligno. Y esa es una oración que tú y yo debemos de orar y abrazar continuamente, porque es una oración que todos los que confían en el Señor han orado una y otra vez, una y otra vez. Me viene a la mente el pasaje más conocido en el Salmo 91, versículo 1, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El salmista dice, tú eres el que me libra del maligno. Y tú y yo tenemos que confiar. Estamos en una sociedad llena de peligros y cada mañana nos enfrentamos con peligros. Y Jesús dice, oren para que el Señor los libre del mal. Oren para que el Señor los libre del maligno. Oren para que el Señor los libre del lazo del cazador. Oren, porque la Biblia también nos enseña que el diablo anda como un león rugiente. Oren para que no caigan en las garras del león. Oren, pueden acercarse al Padre. Y luego termina diciendo en la versión más conocida, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta versión, como les digo, a lo mejor usted si la lee en diferentes lugares no la va a encontrar, porque solamente se encuentra en las versiones más
las versiones más, en escritos más nuevos. Incluso en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, no está esta parte. Termina en líbranos del mal. Pero independientemente de que estaba ahí originalmente o no estaba ahí, nos enseña una verdad. Porque al Dios a quien oramos es dueño de todas las cosas. Al Dios a quien nos acercamos es dueño del reino, es dueño del poder, es dueño de la gloria y es para siempre y por los siglos. Por lo tanto, podemos orar confiadamente porque nos acercamos a un Dios que está ahí para siempre, que no pierde su oído. O sea, no se hace viejito y de pronto ya no nos escucha, sino que es un Dios que permanece para siempre por los siglos de los siglos. Jesús nos enseña a orar y que tengamos motivaciones correctas. Jesús quiere que nosotros tengamos una devoción correcta, que aprendamos a vivir en comunión con Él, que oremos correctamente. Cuando pensamos en lo que Jesús nos enseña de la oración, encontramos varias cosas. Con esto termino. Quiere que tengamos una devoción correcta, porque debemos orar. O sea, no es si queremos, si se nos atora la carreta, ahora sí ora. Cuando esté difícil, entonces sí ora. No es a veces ora, cuando tengas ganas ora, cuando recién te conviertas ora. No, es van a orar porque son mis discípulos, porque la comunión con Dios depende de eso, de una interacción con el Padre. O sea, van a orar. Pero luego Jesús nos enseña en estos pasajes que la motivación de nuestra oración es muy importante, porque la efectividad de la oración depende de los motivos. Piensa en eso. ¿Por qué será que a veces no me está escuchando Dios o no está contestando? A lo mejor es porque hay malos motivos en nuestro corazón. Tenemos que analizar nuestros motivos para que nuestra oración no sea interrumpida. Tenemos que darnos cuenta que Dios quiere contestar nuestra oración, pero a lo mejor estamos en motivos equivocados. Y lo más importante es conocer la persona a quien oramos. O sea, no es lo más importante la oración. Lo más importante es a quién oramos. Lo más importante es el Padre. Lo más importante es conocerlo. Y luego lo hacemos a través de la oración. Pero no es la oración. No glorificamos la oración. No somos como las sectas que dicen: pare de sufrir orando una oración que le vamos a enseñar aquí. Nosotros no creemos eso porque Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó: oren a su Padre que está en el cielo, y Él, que conoce todas las cosas, les va a responder. Cuando lo hagan correctamente en mi nombre, dice Jesús. Olvídense de que hay una fórmula y de que a lo mejor alguien les puede enseñar un camino más corto, porque todo lo que eso es querer nosotros tener un camino más corto. Un shortcut, como dicen en inglés, ¿no? Un atajo. ¿Cuántos de ustedes les gustan los atajos? ¿Cuántos de ustedes cuando llegan a un semáforo en rojo, si hay una gasolinera por aquí, se meten por la gasolinera? No voy a decir quién, pero alguien estoy viendo por aquí. Esos se llaman atajos. Pero lo que pasa es que si haces eso, te puede ver un policía y te puede parar. 2, puedes atropellar a alguien. 3, puedes chocar, porque no está diseñado para eso. Cuando queremos nosotros hacer un atajo, empezamos a hacer de la devoción correcta una religión. O sea, es nuestra fuerza. O sea, mira, hermano, a mí me funcionó orar estas oraciones. Tenga, usted órela. Pero ese hermano está en pecado, no le va a funcionar. Pero ese hermano no ha perdonado a otro. Dios ni siquiera lo va a oír. Por eso es que Jesús nos enseña cómo debe de ser nuestra devoción a Dios, correcta, motivada por un corazón limpio. Ahora, si puedes traer a esa persona y llevarlo y decirle: mira lo que Jesús enseñó acerca de cómo orar. Y luego empiezas a analizar, y a lo mejor el Señor empieza a hablar y el Espíritu te empieza a guiar, y luego empieza a aprender a orar, y luego escudriña sus motivos, y luego
se acerca a Dios correctamente y luego Dios contesta su oración. Sí, porque nosotros aprendemos y enseñamos a otros, pero no le damos una fórmula nada más. No confiamos en una fórmula, confiamos en Dios, confiamos en el Padre. Póngase de pie conmigo. Las letras rojas nos enseñan cómo relacionarnos con Dios. Jesús dice: yo soy la verdad, el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí, que dice Jesús. Y luego dice: les voy a enseñar cómo caminar este camino. Les voy a enseñar cómo adorar. Les voy a enseñar cómo orar. Tú y yo tenemos que aprender a orar. Y lo primero que tenemos que hacer es escudriñar nuestros motivos primero. Luego acercarnos confiadamente porque Él es nuestro Padre. Entender lo que Él es, dónde Él está, que Él tiene todo el honor, que Él quiere suplir, que Él quiere darnos el pan de hoy, que Él quiere librarnos del mal, pero que Él quiere también que su voluntad sea hecha como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Entonces nuestra oración va a ser un fluir. Por eso es que Jesús dijo: el que de mí beba, van a fluir de él ríos de agua viva. Ríos, o sea, esa va a ser la oración. El estilo de oración de los que conocen a Jesús y conocen a Dios es así. Es un río interminable que no para. Una conexión directa con el Padre, sin interrupción. Es donde tú y yo debemos entrar en una conexión directa de oración. Y cuando lo podemos hacer a solas, lo hacemos a solas. Pero luego, si estás en tu trabajo, ahí entras en tu lugar secreto a solas. Ahí en tu trabajo puedes encontrar tu lugar secreto. Ahí en el carro puedes encontrar tu lugar secreto a solas y empezar a buscar a Dios en tu corazón, acercarte a tu Padre y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y empiezas a adorar y te empiezas a conectar con el Padre y empiezas a aprender de lo que Él quiere, y luego empiezas a pedir y a decirle: Señor, danos hoy el pan de cada día. Mira, Señor, tengo una necesidad. Mira, Señor, necesito un nuevo trabajo. Mira, Señor, mis hijos necesitan ropa. Mira, Señor, hay cosas que necesito que tú suplas. Y luego empiezas a pedir: líbranos del mal, Señor, porque hay tanta maldad. Libra a mis hijos del mal, libra a mi familia del mal, líbranos del lazo del cazador, líbranos, Señor, de la peste destructora, líbranos, Señor, de las garras del maligno, líbranos, Señor, de la cultura de este tiempo, Señor. Empiezas a entrar en esa comunión con Dios, una oración verdadera y ferviente en la que tú hablas y Dios oye y el Espíritu nos habla y nos ministra. Esa es la comunión que Dios quiere que tengamos con el Padre. Una comunión que no depende de las reglas, sino depende del Espíritu. ¿Cómo no empiezas a practicar esto? Vamos a empezar a orar un momento, 5 minutos y nos vamos. Te adoramos, Señor, porque tuyo es el reino.